Después de más de 80 días consecutivos del cierre total de las fronteras de la Franja de Gaza por parte de las restricciones del régimen de la ocupación, ayer por la noche al fin se pudo reportar la entrada de 90 camiones de ayuda humanitaria y podemos decir que estos camiones son los primeros camiones que entran después de más de 2 meses y medio consecutivos del cierre total de las fronteras. Ayer por la noche se reportó la entrada de estos 90 camiones hacia el sur y el centro de la Franja de Gaza y acorde a Amjad El-Shawa, el director de las ONGs del interior de la Franja de Gaza, aseguró que de estos 90 camiones, 67 son camiones que contienen harina y que han sido destinados hacia la organización World Food Program para que esta organización pueda repartir la harina hacia las panaderías del sur y del centro de la Franja de Gaza para que comiencen a producir este pan, este alimento tan necesario que se necesita en estos días en la Franja de Gaza. También se ha reportado que aproximadamente 13 camiones han sido dirigidos hacia la UNICEF, que contienen suplementos alimenticios, y uno de ellos contiene suministros médicos que ha sido dirigido hacia la organización Cruz Roja Internacional. Se espera incluso que los próximos días entre una cantidad parecida de camiones de ayuda humanitaria y que también sean repartidos, pero reportar un punto muy importante, y esto es que estos camiones solamente han podido entrar hacia el centro y el sur de la Franja de Gaza. Hacia el norte, donde me encuentro en este momento, no ha podido entrar aún ningún camión de ayuda humanitaria, ya que acorde a las declaraciones que ha emitido el ejército de la ocupación se necesita una manera segura para hacer la entrada de estos camiones y asegurarse de que jamás no se haga con el control de ellos, y por lo tanto se prevé que en los próximos días se pueda permitir la entrada de estos camiones de ayuda humanitaria y sobre todo la harina, para que también las panaderías de la zona norte puedan ponerse en funcionamiento, y se prevé que aproximadamente el sábado o el domingo ya comiencen a entrar estos camiones en el norte de la Franja de Gaza. Sin embargo, la oficina de medios del gobierno en el enclave costero ha asegurado de que la cantidad de 90 camiones es simplemente un punto en el océano de lo que literalmente necesita la población gazatí. Para que se cubran las necesidades mínimas y que la situación mejore un poco, se necesita aproximadamente entre unos 500 a 800 camiones de ayuda humanitaria, y por lo tanto 90 camiones no cubren ni siquiera el 10% de las carencias que ha ocasionado la guerra genocida en la Franja de Gaza. Y desde aquí las organizaciones sobre todo están pidiendo un aumento en esta cantidad de ayuda humanitaria, pero al menos que entre al menos 90 camiones de ayuda humanitaria se puede considerar un avance después de duras semanas de bloqueo. Por otra parte, hablar de los últimos ataques y últimos avisos de evacuación. En el día de ayer, decir que se lanzaron 3 avisos de evacuación, 2 de ellos en la zona norte del enclave palestino, concretamente en el norte de la ciudad de Gaza. Ya el ejército de la ocupación ha acabado literalmente con la zona del campo de refugiados de Jabalia, de la zona de Beit Lahia, y ya está adentrándose hasta el norte de la ciudad de Gaza. También se enviaron avisos de evacuación en la zona sur, concretamente en Han Yunis, y hoy nuevamente la zona de Al-Shijaiya también ha sido amenazada de que debe de evacuar, y los ataques se han centrado sobre todo en estas últimas horas en esa zona. También decir que acorde a fuentes médicas, en las últimas 24 horas se han reportado la muerte de aproximadamente 112 gazatíes, y en la jornada de hoy, en el jueves, se reporta la muerte de más de 50 personas en distintos ataques hacia la Franja de Gaza, pero los más destacados ha sido un ataque en la zona norte del enclave palestino que ha causado la muerte de al menos 10 gazatíes. En el centro, concretamente en el campo de refugiados de Jabalia, se ha bombardeado un cuartel perteneciente a la UNRWA, que también ha causado la muerte de otros 12 gazatíes, y en el sur de la Franja de Gaza, en distintos ataques a tiendas de campaña y viviendas, se reporta aproximadamente la muerte de 24 gazatíes en lo que viene de la jornada del jueves.
Finalmente, y acorde a lo que han reportado fuentes hebreas, concretamente el canal 13 hebreo, se ha afirmado de que la delegación israelí que se encontraba en la capital catarí de Al-Duha ha sido avisada de que debe de volver a los territorios ocupados, ya que las negociaciones no han dado sus frutos y siguen estancadas. Y por lo tanto no sabemos si esta declaración es real o es simplemente una falsa declaración, pero en el caso en el que Netanyahu haya ordenado a la delegación que vuelva hacia los territorios ocupados, se podría reportar el fin de las negociaciones y sobre todo su fracaso. Y por lo tanto deberemos de estar esperando la declaración oficial por parte del gabinete de Netanyahu o al menos por parte de los intermediarios para saber qué es lo que ha ocurrido con las negociaciones y con los dos bandos, con las dos delegaciones, ya sea de Israel como de Hamas, en las últimas horas.